Hablemos de cine obviamente colombiano, con mi top de lo mejor y lo peor del cine colombiano de 2025. Por ser cine colombiano, no todo tiene que ser bueno. 10 de 10 review el cine colombiano. La idea innovadora y disruptiva ha salvado al cine colombiano. También hay pelis malas colombianas y no estamos diciendo que toda la cinematografía colombiana es mala o habla de lo mismo, porque el cine colombiano es muy diverso, muy variado, habla de muchas cosas, pero lo que llega hasta la comercial es esto. Y lo que la gente ve es esto. Y lo que la gente se fija también es esto. Así que aquí va lo mejor y lo peor del cine colombiano. No voy a hacer un top en específico. Solo los dos primeros lugares de lo mejor van a ser los que cuentan como uno y dos, y los demás van sin un orden específico. Bueno, yo ya hice mi top para Bombea, para Uniminuto, para Caracol y por supuesto para Oiga Vea Podcast, pero no había hecho mi top un poco más amplio y explicado aquí para mí. Y es que el cine colombiano tuvo propuestas muy interesantes, pero como ya decía mucha cosa, pues nunca llegó a pantalla o a muchas pantallas, así que la peli la vimos los distribuidores, el crew, mi compañero y yo. Pero entonces quiero hablarles de estas películas sin un orden específico. Lo mejor es una peli que me gustó muchísimo, que me conmovió muchísimo, es La estrategia del mero de Edgar de Luque Jacome. Es una película hecha en la costa colombiana con actores naturales, pero que estuvieron trabajando en sus personajes en el proceso de mano del director y del crew. Y además es una historia sobre un padre con una hija trans que pues no la acepta como es. Él vive en una isla que queda un poco retirada en las costas de Santa Marta. Ella vive en Santa Marta y ejerce la prostitución. Él vive en un ranchito olvidado, solo él es pescador de meros. Su hija es acusada de un crimen en Santa Marta, tiene que regresar a este ranchito a esconderse y pues con su papá no se lleva nada bien porque él no acepta su condición sexual. Entonces es muy triste como al principio se da la relación de ellos, pero se van dando cuenta que a través del cuidado, del amor, del respeto, de hablar del autoentendimiento, surgen cosas muy bellas. Además que la fotografía es preciosa, es el mar Caribe, pero tiene una nostalgia de esto, de una persona perdida. El sonido también es muy lindo, es una peli muy bella, muy nostálgica. Entre la gente que la vio y que tiene la reseña en Letterboxd, mucha gente dice como, ay, es que no se fijaron mucho más en la identidad trans o en la acusación del crimen, en la discriminación. Bueno, la peli no iba de eso, sino de una historia de padre e hija que a través de sus diferencias muy marcadas se encuentran, se reencuentran a sí mismos y trabajan juntos pues para seguir adelante. Es una peli demasiado bella. No sé dónde está en este momento. Les invito a seguir el Instagram de su director, Edgar de Luque Jacome. Ahí les dirá dónde verla y si no, escríbanle, montar alguna plataforma, no sé, que se las deje ver porque es una peli que de verdad vale mucho la pena. También les quiero recomendar otra peli que realmente es una peli del 2024, pero sufrió un tema de censura ahí por lo bajito y no se estrenó en salas muy limitadas hasta el 2025. Y esto es Aguasalán, una película que nos habla de un tema bien complicado y es el abuso sexual de menores a través de la Iglesia Católica, a través de sus curas y párrocos. Un tema súper fuerte, tocado de una manera muy sensible, muy limpia y muy linda, y es que su protagonista es un hombre adulto ya, vive en una casa costera y tiene una relación complicada con el hombre al que le arrienda una habitación, tiene una relación complicada con su madre y con su mamá, con su entorno, con la casa que se le está casi cayendo a pedazos. Y resulta que este cura con el que él estudió muy joven y que parece que pasó algo, tiene serias acusaciones de abuso sexual y el tipo está huyendo y hay denuncias en internet y él se desvela viendo estas denuncias y como recordando un poco su pasado. La peli no nos cuenta absolutamente nada, no dice el cura hizo esto, pasó esto, pero insinúa mucho y hay mucho simbolismo, mucho detalle visual que nos cuentan muchas cosas que podemos reinterpretar como espectadores.
Además, su protagonista, sus ojos hablan, hablan y nos cuentan muchas cosas, muchos sentimientos. La fotografía es hermosa, el sonido es muy lindo. El dilema moral está ahí entre todos los personajes. Mucha gente le dice, aléjate, este hombre seguramente te hizo daño, pero no está seguro. Pero es una peli bellísima, con un guión muy, muy sensible, muy lindo, que trata este tema tan delicado de una manera muy responsable y muy adulta, sin caer en el morbo de las imágenes o de las acusaciones o de las descripciones. Es una peli hermosa que estuvo en salas muy limitadas. Espero que en estas mismas salas limitadas estas pelis estén en lo mejor del 2025, que se pasa normalmente a principios del siguiente año. Si no saben dónde verla, que yo tampoco sé, aquí les dejo el Instagram de su director para que de verdad no se la pierdan porque es una película realmente hermosa. También, sin ningún orden específico, les recomiendo una peli que, menos mal, pude ver en el Fixi antes que llegara a salas. Es una peli más panameña que colombiana, pero es colombo-panameña. Esta peli estuvo opcionada por Panamá para representarlos en los Oscar y eso ya dice mucho. Es una peli de un gran nivel y es Querido Trópico. Es una peli, obviamente, con producción colombiana y con talento colombiana, porque tiene a la gran Jenny Nava, que la adoro desde esta esquina del mundo, y nos habla de una migrante colombiana, precisamente en Panamá, que es una enfermera que se dedica a cuidar personas mayores y tiene unas cuestiones personales. Le llega la oportunidad de cuidar a una mujer aristócrata en su casa, algo donde le van a pagar mucho más y tal vez va a poder solventar su situación de migrante. Esta mujer es una migrante también, es una migrante chilena que se estableció en Panamá hace muchos años, hizo su empresa, su familia allí y ahora está perdiendo la memoria en algo parecido al Alzheimer. Y estas dos mujeres casi solas se reencuentran en una casa gigante dominada por el trópico, por el sol, por la humedad, por las plantas, por los bichitos, por esto que es Panamá. Pero la casa en sí es otro personaje muy verde, también muy solo, a veces muy vivo, que habla, que respira. El sonido de esta película es maravilloso, es envolvente, te transmite mucho, tú sientes como la casa respira, como los personajes respiran. Y la actuación de estas dos mujeres es espectacular porque te transmiten muchas cosas y tú ves que a través de sus problemas también se van reencontrando a través de sus diferencias y de lo iguales que son, pues precisamente por ser migrantes en un país donde son vistas de maneras diferentes por ser migrantes a pesar del dinero o a pesar del servicio social que puedan dar. Es una peli hermosa y por supuesto que está en el recap de lo mejor de este año en algunas salas, así que vayan a verla. Es una peli preciosa, 10 de 10, de verdad. A mí me gustó mucho. Véanla en una sala con un buen sonido, porque aparte de su fotografía linda que te va indicando cosas, el sonido, la clave es el sonido. También otra peli que me gustó muchísimo y que la gente no habló mucho es Selva. Es una peli que trae esto que vino mucho en el 2024 y 2025 de retomar la esencia de lo que era la vorágine para hablarnos pues de las preocupaciones de un mundo moderno. Su protagonista en Bogotá trabaja en un call center, pero él es un productor musical y no se halla en la vida. Y tiene una desazón muy grande en cuanto a lo profesional, en cuanto a las amistades, en cuanto al amor. Y de repente, pues, hace como dice el libro. Es como el meme, pues, y si dejo todo esto tirado y me voy a vivir al monte, pues básicamente hace esto, se deja llevar por la vorágine y pasan cosas. Aparte, a la par, mientras él está viviendo esta experiencia de despersonalización, de desazón del mundo, hay una bandada de flamencos que están invadiendo Bogotá. Algo rarísimo porque hay un cambio climático, es una cosa un poco tirada al realismo mágico, aunque no, que bebe mucho de la vorágine, que de hecho se citan pasajes específicos de la vorágine en la película. Entonces es una peli que llama mucho la atención por estos simbolismos, por la desazón con la que se puede identificar pues la generación de ahorita, especialmente quienes están trabajando en un call center. Es una peli que cumple, no tanto en fotografía, no siento que sea algo espectacular en fotografía, no obstante, lo que transmite es bastante fuerte. Entonces siento que a muchos les va a gustar. También una de mis favoritas del año
Está por supuesto Un poeta de Simón Mesa y es que es una peli que realmente yo le he dicho a todos mis amigos y a los que pudieron ver mi anterior video cuando comparé Selva con Un poeta, es que su primer acto es perfecto, es una tragicomedia, es un poeta que se quedó en sus viejas glorias de cuando era joven, saqué un libro, yo era una promesa de la poesía, pero se quedó ahí, es un mantenido de su mamá, ella está casi cincuentón, sus hermanos lo quieren sacar de la casa, solo se la pasa borracho y alabando y admirando a José Asunción Silva. Se le ofrece la oportunidad de ser profesor en un colegio, termina aceptando a mala gana y allí Oscar Restrepo, el poeta, conoce a Yorladi, una chica pobre de un lugar prácticamente marginal de Medellín que escribe poesía, que tiene su diario para escribir cosas. Él ve que tiene madera de poeta y la mete en estos círculos elitistas, extraños, eh, poetas malditos de Medellín, con la esperanza de encarrilarla a ser un poeta, a redimirse a través de ella, de que ella sí logre explotar y esa fama y no se quede en una joven promesa de la poesía. Pero pasan muchas cosas, pasan muchísimas cosas, una crítica al mundo del cine camuflado a través de la poesía y de los libros, mucha sátira, mucha crítica a Medellín, mucha crítica a estos patrocinadores internacionales que llegan a las comunas, a los pueblos, a las fundaciones a decir, oh, vamos a patrocinar el arte. Es una peli realmente brillante con un gran humor. A mí me gustó muchísimo y yo digo, su primer acto para mí es perfecto porque es una tragicomedia perfecta. Luego hay cosas que funcionan muy bien y entiendo porque su director Simón Mesa las hizo como las hizo, pero a mí me desconectaron un poquito de esa tragicomedia y se van un poco más al drama. Pero para mí es una gran película. Por nada se llevó el premio en Cannes, por nada fue la seleccionada en Colombia para estar en los Oscar, por nada ahorita va a los Goya, por nada le fue muy bien en cartelera, aunque con otras cosas. Entonces es una gran peli, si no se la han visto, tienen que buscarla porque es una gran película. Y bueno, con todo el bombo que se la hizo, con toda la gente que la vio, dudo que usted no se la haya visto. También una peli que me gustó mucho y que me parece bien curioso que me haya gustado es precisamente un documental que se llama El doble secuestro de Sigifredo López. Y es que técnicamente no me parece que sea una cosa del otro mundo. Me parece que tiene un poco el tono de estos documentales que se pasan los lunes festivos en los canales nacionales después de los noticieros. Pero entonces, aunque no destaca de su manera técnica de planimetría, es lo que nos cuenta, y es que Sigifredo López era diputado del Valle, fue secuestrado por la guerrilla, duraron bastante tiempo secuestrados y sus compañeros murieron en cautiverio, menos él logró quedar libre. Luego de esto, no solo tenía que reintegrarse a la sociedad, recuperar su familia, sino que en un momento dado se le acusó de ser cómplice de este secuestro y aquí se explora muchísimo la narrativa que tuvieron los partidos políticos, los medios de comunicación, de cómo fue acusado injustamente, de cómo volvió a la cárcel y de cómo que al final le dijeron como que no tuviste nada que ver, pero ya el daño reputacional estaba hecho. Es una peli bien interesante sobre el manejo de los medios de comunicación y cómo el discurso puede afectar a una persona y volverla víctima dos veces. También muy recomendado. Otra peli que me encantó fue Estancia. Es una película que nos habla, es un documental que nos habla precisamente acerca de esa Medellín que está desapareciendo, especialmente el centro de Medellín, por la renovación urbana, por la gentrificación. Y allí su director haciendo su trabajo de grado, tratando de hacer un documental sobre un lugar muy conocido en Medellín, sobre donde los almuerzos eran baratos, eran buenos, eran rápidos, se encontró con una historia mucho más interesante y es que llegó a una estancia, un lugar donde las personas arriendan las piezas para vivir y es un inquilinato, pero especialmente hay personas mayores. Allí se encuentra con la historia de unos hombres homosexuales que son pareja, pero que están ancianos, que están olvidados por la sociedad, que están olvidados por la gente, que solo viven allí en este pequeño mundo. También un tercero que entra aquí en discordia, otro hombre que vive un piso más arriba y que se cree moralmente superior. La peli es un documental
con una fotografía preciosa, pero también muy honesto, que sigue las historias de estas personas, que les da la oportunidad de hablar de lo que vivieron, de la Medellín que está desapareciendo junto con ellos, de este problema de las personas olvidadas, de los lugares olvidados, de estos lugares históricos, de todas estas historias de las personas, de todo lo que han vivido. Es un documental bien lindo, bien honesto y también se van a reír un montón porque uno de esos personajes tenía unas ocurrencias magníficas cuando tenía la cámara enfrente. También se van a conmover mucho, también van a querer saber mucho más de por qué las personas terminan solas, no se casan y si este es un mal, un buen destino. Es un documental espectacular y por supuesto pendientes de salas independientes como Cinemateca de Bogotá porque aquí está en el recuento de lo mejor del 2025. También está Positivo o Negativo, otro documental que no quiero contarles mucho de qué va, pero quiero que se adentren dentro de esto porque aunque tiene muchas imágenes simbólicas, su audio lo es absolutamente todo. Hay que verlo en salas con un buen sonido porque es espectacular. Y si lo llegan a encontrar en plataformas non santas, audífonos. Es una cosa con la que hay que encontrarse. Y es que, claro, así muy brevemente nos habla sobre un anciano que el pueblo dice que tiene el diablo adentro y él está en la misión de pasárselo a alguien más. Básicamente es eso, pero el simbolismo visual y auditivo que trae es espectacular. Es que tienen que reencontrarse con esta maravilla. Y ahora sí, hay muchas pelis colombianas que yo no pude ver porque no llegaron a cartelera de Bogotá, porque estuvieron solo un fin de semana y cuando ya las iba a ver, porque tengo que trabajar y hacer cosas, no las pude ver, porque nunca me invitaron a las premieres, porque pasaron muchas cosas. Pero ahora sí vienen las pelis que más me gustaron, me llenaron el alma. Y es que en tercer lugar está fácilmente Forenses de Federico Ateortúa. Sigue mucho el esquema de su primera película, Pirotecnia, tres historias que tienen algo en común y se terminan entrecruzando. Pues esta película nos habla acerca de los desaparecidos en razón del conflicto armado. A través del trabajo del director con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, él se da cuenta que en su familia también hay un desaparecido, este fantasma, esta presencia fantasmagórica que está ahí, pero que no se define, pero que se siente, que ha marcado a su familia, que la gente se pregunta dónde está, qué pasó con esta persona. Es lo mismo que se preguntan las personas, las familias de las personas desaparecidas en razón del conflicto. Y luego hay una tercera historia que se entrecruza y es como una conocida de él encontró alguna vez una mujer trans que había sido atacada, estaba muriendo. Nunca supo su nombre, nunca supo de dónde venía ni para dónde iba, pero decidió resignificarla haciendo un cortometraje sobre ella, dándole un pasado, un futuro, un nombre. Hablar sobre la pérdida, de cómo no puedes cerrar este ciclo porque no sabes si estas personas aún viven, aún mueren porque se fueron, porque les hicieron daño. Toca duro la llaga de los desaparecidos en Colombia. Es un documental experimental bien particular y que llama mucho la atención y que a mí me conmovió profundamente, especialmente esta presencia fantasmagórica en la familia de los Ateortúa y esta parte de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, ir a un punto y excavar y encontrar cuerpos y a veces no encontrar absolutamente nada y luego tratar de darle nombre a estos cuerpos encontrados, de resignificarlos, de darles una trascendencia. Es espectacular y tocó tanto la llaga que fue censurada en Medellín. Yo les recomiendo muchísimo ahora que en la Cinemateca de Bogotá están pasando lo mejor del 2025, vayan a verla porque vale muchísimo la pena. También en mi top 2 una película que todos estábamos esperando durante mucho tiempo y por fin llegó y fue la segunda película de César Acevedo que se llama precisamente Horizonte, otra película que nos habla del conflicto armado del país y es que Claudio Cataño personifica a un personaje que es villano y que es víctima dentro del conflicto armado colombiano. Luego de vivir toda esa experiencia, él murió y ahora vuelve
como una presencia fantasmagórica también precisamente a recorrer esta especie de infierno personal, de vagar por todos los lugares donde estuvo e hizo daño y poder ver todo este daño que hizo, pero no va solo, porque va acompañado de su mamá, porque él también vuelve a su casa a buscar a su mamá, encontrando que está muerta también, y son dos presencias fantasmagóricas y ella tiene que ver todo el mal que hizo su hijo, porque cuando su hijo se fue de su lado, él era una víctima y se convirtió por la situación en victimario. Es una película con una fotografía hermosa, preciosa. Cada fotograma que tú agarres es hermoso, perfecto, poético, lindo, pero también con una carga emocional densa, fuerte, porque la peli es densa, es fuerte, nos habla de frente sobre el conflicto armado, sobre las atrocidades que se pueden hacer en la selva, en los llanos, de cómo personas han sido reclutadas y arrancadas del seno de su familia y terminan convirtiéndose en los malos y haciendo ese mismo daño y repitiendo este ciclo y vagando infinitamente por estos lugares. Es una peli preciosa, pero no es para todo el mundo porque primero hay que verse en pantalla grande con buen sonido donde se aprecie la fotografía. Hay personas que les aburre muchísimo y es porque sí, es una peli larga. Hay que prestarle mucha atención y además hay personas que dicen ya basta de hablar del conflicto armado. No, hay que hablar más del conflicto armado, de muchas cosas que nos han contado. Están saliendo pelis preciosas como estas dos últimas que nos hablan de esto, de tocar la llaga, de que hay cosas que no han sanado, que hay personas que merecen conocer el paradero de sus familiares y que la guerra no es blanca ni negra, hay muchos grises. Y esta película de César Acevedo, pese a que distribuidoras y exhibidoras le hicieron el feo, es una peli hermosa que merece la pena ser vista y con el tiempo y la paciencia y la pasión adecuada, así que también está recirculando con lo mejor del 2025, no se la pierdan. Y finalmente mi película número uno, creo que lo he pregonado en todo lado, en todas las listas que he hecho está, y es que aquí está el spoiler. Adiós al amigo es mi película favorita del 2025. Y es que es una peli que nos habla sobre la guerra de los 1000 días, sucedida también en Colombia. Y y seguimos a un personaje, este personaje, que era parte del bando liberal, pero escapó huyendo a su población porque va a llevar un mensaje vital a su hermano. Y esto se termina convirtiendo más allá de un western en una película de amigos, porque hace dos amigos con los que se va a vivir esta aventura. Aparte que el bando liberal los está persiguiendo, si se encuentran con los conservadores también les van a hacer daño. Es tan cargada de humor, cargada de unos mensajes políticos y sociales bien fuertes, pero que no aburren. Estamos en los paisajes del Chicamocha, que se siente el calor, el polvo. Esto es un western a toda regla y una road movie. ¿Qué más se le puede pedir? Además, es una peli maravillosa porque a pesar de que la sacaron rapidísimo de salas, pese a que estaba llenando en todas las salas, la peli conectó con público de todas las edades. He visto gente súper joven de 20 años que le pareció una genialidad porque tiene una fotografía espectacular y también un diseño sonoro maravilloso y unas actuaciones bellísimas, pese a ser actores no profesionales. Además, he visto gente de mi edad que le ha gustado mucho, gente que nunca ve cine colombiano, que terminaron yendo por la recomendación insistente y les encantó. Y gente mayor de 50 que dijeron, wow, este es el campo colombiano en el que crecí, este acento santanderiano es con el que yo me identifico. Esta es una peli para todo público porque hay humor desde el más inteligente, con tintes políticos, que tienes que saber algo de historia para entenderlo, hasta el chiste más simple. Es una peli que también es un poco larga, pero que en ese tiempo no se siente porque se disfruta mucho, se ríe mucho. Yo la pasé muy bien, la vi en Cartagena en mi último día y me despertó el cerebro. La he visto como 5 veces, la vería otras 5 veces más porque es maravillosa. Y de hecho, tip aquí para los que no sabían, Adiós al amigo, primero fue una serie hecha para los medios públicos y luego vieron este potencial maravilloso
y la editaron de una manera tan quirúrgica, tan precisa, que es una película redondita. Si tú no tienes esta información de que era una serie primero, tú te ves la película y tú no notas que de pronto le hacen falta partes de la historia, y es que no le hacen falta, porque se siente tan bien hecha desde el guión que estas partes se pueden quitar y no se sienten. Y no es que sobren, es que se cambia casi por completo del lenguaje televisivo al lenguaje cinematográfico. Es una genialidad, y por supuesto que es mi película favorita colombiana, y creo que la mayoría de los que vieron cine colombiano este año la clasifican como la película favorita del cine colombiano en 2025. Está recirculando otra vez gracias a la Cinemateca, gracias al Museo de Arte Moderno de Medellín, gracias a los cineclubes independientes. De verdad, no se pierdan Adiós al amigo y me cuentan qué tal. Pero ahora sí. Como les dije, no todo el cine colombiano es bueno por ser cine colombiano. Hay que apoyar el cine colombiano hasta las últimas consecuencias y hay que ver todo lo que salga. El cine colombiano está estrenando por año más de 70 películas, más de 70 películas. No es solo una película, dos películas que llegan a carteleras de todos los países, de todo el país, a todas las salas, y uno dice, ok, esto es el cine colombiano, se estrenan más de 70 películas. ¿Dónde se estrenan esas 70 películas? Salas independientes, cinematecas, cineclubes, plataformas. En serio, son 70. No pueden decirme que el cine colombiano siempre habla de lo mismo. No pueden ser 70 películas hablando de lo mismo. Jamás. Y así como hay peliculones como esta, hay peliculones que uno dice, ¿cómo te ganaste un FDC, my friend? Porque hay que decirlo. De todo hay en este mundo cinematográfico, y especialmente voy a decir que estas pelis en general, viene momento de funa, tienen un problema, y es con el guión. Y es que sí, yo soy guionista y estudié cine, y tengo que decirles que no solo es mi opinión, sino de muchos críticos con los que hemos hablado, y es que el cine colombiano tiene un problema, que a veces la gente no se fija tanto en el guión y lo hace muy a la ligera, o dejan caer las pelis en el tercer acto, o no les dan profundidad, o quieren tocar muchos temas, o quieren hacer cine gringo, pero estando en Colombia con presupuesto colombiano y con calles colombianas. Y, y estas pelis fallan en muchas cosas. No son graciosas como quisieran ser, no son terroríficas como quisieran ser, no logran que absolutamente nadie del público se identifique como tiene que ser, y muchas otras cosas más. Así que voy a nombrarlas sin entrar muy a fondo. Y es que siento que fallan en muchas cosas, aunque en otras pueden ser interesantes para cierto público, porque recordemos que a veces el público objetivo no soy yo como crítica, sino hay otro público objetivo. Y es que empecemos con Un padre muy madre, pretende ser una comedia acerca de la paternidad, pero termina convirtiéndose de alguna manera en un panfleto antiaborto y un poco machista, porque el tipo, una parejita de una niña con dinero en la costa y un tipo sin dinero, ella termina quedando embarazada. Él al principio le dice, no quiero ser papá. Ella, está bien, entonces me voy del país y voy a abortar. Y él, no, porque yo tengo la decisión y no sé qué. Y mientras eso, ella se va a vivir su embarazo a Estados Unidos y él se prepara para ser padre. Se prepara para ser padre metiéndose a cursos de yoga y bla, bla, bla. Y mientras trata de salvar su hotel, my friend, no, no pega, no pega, sorry. Se termina convirtiendo en un panfleto, y no. Sé que hay algunas personas cuando estuve en la función que se rieron. Chimba, yo no soy el público objetivo, pero no. Muchas decisiones equivocadas y varios toques machistas. Las lunas nuevas. Aquí me conflictúa un poco porque es una gran peli. Son tres historias acerca de los barrios marginados, de las historias marginadas en Bogotá. Y siento que su primera historia es hermosa, perfecta, funciona muy, muy bien. Si esto hubiera sido un cortometraje, seguro se gana Bobo Shorts, lo juro por Dios. Nos identificamos con sus personajes porque son tres adolescentes marginales en algún lugar pobre de Bogotá, que terminan colándose en una casa millonaria en Bogotá. Entre estos tres hay un chico que prácticamente está viviendo en la calle, un malandro del colegio,
y un chico súper bueno, y al final son pillados y llega la policía al colegio y pasa un giro bien interesante y tú dices, wow, te identificas con todos los personajes, no quieres que les pase nada malo, pero quieres saber qué pasa, quieres saber por qué tomaron esa decisión, es brillante. Pero las otras dos historias siento que no pegan muy bien, siento que nunca nos identificamos con sus protagonistas, queremos que se acabe ya, lo sentimos largo. Pero yo me quedo con la primera y creo que fue el sentimiento general. A mí me gustó mucho, mucho, pero muchísimo su primera parte. Hay otra que se llama Tokio el inicio. Es una historia de una niña en el campo colombiano, de hecho en masitas del colegio muy cerca de Bogotá, que tiene algunos poderes sobrenaturales, malévolos, demoníacos, y también de su padre, que era un brujo. Entonces van los excursionistas de Bogotá y pasan cosas. Yo sé que a mucha gente le gustó y yo sé que la segunda parte de Tokio está en proceso, pero amigos, yo siento que hay muchas cosas en el guión que no pegan, no pegan. Mm, la sentí muy rara en muchos sentidos, eso sí, tiene unos efectos maravillosos. Si no han visto Tokio, al final tiene unos efectos maravillosos, pero siento que el argumento es muy ochentero, muy... ya lo hemos visto, de verdad que es que aunque me entregué a ella en pantalla y dije hay que verla, no es de mis favoritas. Siento que falla mucho también un poco en la manera en que van sucediendo los incidentes, porque es medio slasher, pero no, porque son el combo de universitarios, no se entiende muy bien lo de la brujería. De hecho, estuve ahora en fin de año revisitando algunas de sus locaciones, porque estuve de vacaciones por allí y ay, se pueden hacer cosas mejores, se los juro. Espero que la segunda parte de Tokio esté mucho, 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 mucho mejor. Hablando también de películas que tratan de dar miedo, y no sé por qué pasa esto con el cine de género colombiano, es una película que yo la vi con muchas expectativas. Dije, ok, hay que verla porque es bien interesante, pero no. Y es Nota de Voz, una película hecha en Colombia, pero en inglés, donde pretenden estar en Estados Unidos y es una chica que se le mete el demonio, mata a su papá, a su mamá, queda su hermana mayor y su hermana viviendo en condiciones deplorables, traumados y con la presencia demoníaca que los está siguiendo a través de precisamente notas de voz. No pasa nada en toda la película. La acción viene al último momento porque toda la peli es una repetición y pasa exactamente lo mismo. Y luego todo se nos viene en 10 minuticos y queda en punta para la siguiente parte. No, yo no sé, de verdad, fúnenme, pero ¿en serio alguien se identificó en Colombia o en Estados Unidos con esta película? Yo lo dudo. A mí no me dio miedo, a mí me pareció más de lo mismo y de verdad que yo sentía que la trama no avanzaba y en los últimos 10 minutos nos metiste todo. Perdón, pero no pude, no pude. Donde tú quieras, una película que tuvo muchísimo presupuesto, de hecho a mí ni siquiera me invitaron al estreno porque era súper exclusivo VIP en el Movistar Arena con carros y todo una locura maravilloso. Me encanta que el cine colombiano tenga tanto presupuesto, pero contrata un buen guionista porque esto es una historia que yo vi en primer semestre que todos querían hacer del tipo bueno y el tipo malo, que son hermanos, que son amigos, que se crearon en junta y toman dos caminos distintos y se tienen que enfrentar en algún momento de la vida. Puede que sea la historia real de alguien, yo no lo dudo, pero, ay, my friend, contrata a un guionista. Yo soy guionista, contrátame. Bueno, no me contrates a mí, pero hay muy buenos guionistas porque ya nos demostraron alguna vez el cartel de los sapos, siendo la película con más presupuesto en el país, que necesariamente no tienes que meter los millones de pesos para hacer una gran película. El cine colombiano es la muestra de eso. Reflejos, una película que sí va a quedar en la historia del cine colombiano y está en la historia del cine colombiano, en los libros es materia obligatoria para primer semestre de cineastas y es que es la primera película colombiana en usar inteligencia artificial para mejorar sus escenas o para hacer escenas. Eso está súper bien.
El problema es que tiene muchos problemas en el guión, hay muchas cosas que no se entiende. La peli va de un tipo, Robinson Díaz, que tiene que volver a trabajar en la casa donde creció en su infancia porque su mamá era empleada doméstica y trabajaba allí. Él vuelve a trabajar allí a recuperar esa casona porque estuvo en abandono muchos años, la van a recuperar, le está trabajando allí, entonces le empiezan a aparecer espectros, obviamente los reflejos de los espejos, y hay una cosa con las temporalidades que no se entiende muy bien, él también tiene como problemas religiosos y algo de esquizofrenia, no se entiende muy bien, tiene muchos problemas en el guión, porque siento que el apoyo fue más que todo poner estas escenas en inteligencia artificial que, aunque son bizarras y llamativas, siento que no le aportan absolutamente nada a la película. Desperdiciadísimo el concepto inicial, porque luego todo es como muy rápido, muy diverso, no se entiende muy bien, así que el problema principal de esa película en el guión, y no, como dijo una pseudo periodista por ahí, la inteligencia artificial no se utilizó para rejuvenecer a Amparo Grisales. Perdón, pero no hay. Aquí tengo que defender a Amparo, ya hace su trabajo súper bien y aquí no se utilizó para rejuvenecer a nadie ni para hacer conflictos que no existían entre los protagonistas. Pero le falta mucho en el guión. Las pelis no pueden apoyarse solamente en las cuestiones visuales, tiene que ser un todo. Y si algo nos ha demostrado las buenas pelis del cine colombiano es que si tienes un buen guión, no importa que el presupuesto sea bajo, la peli se defiende con el guión. Y hasta aquí lo mejor y lo peor del cine colombiano. Recordemos que en mi top, en mis películas recomendadas de lo mejor del cine colombiano está Adiós al amigo, está Horizonte, está Forenses, está Agua Salada, está La Estrategia del Mero, está Querido Trópico. Hay mucho cine colombiano para ver. Recuerden que están recirculando las mejores películas, las películas que llegaron a salas comerciales, Cinemateca de Bogotá, Museo de Arte Moderno de Medellín, salas independientes, cineclubes y también hablamos de lo no tan chévere del cine colombiano. Así que bienvenida a la FUNA. Esto es solo una crítica para que todos podamos mejorar. Hubo muchas pelis de las que no hablo aquí, así que me pueden seguir en Oiga Vea Podcast, ahí hablamos de cine colombiano en Amanecine, todos los viernes 6:30 de la mañana en TikTok. Me pueden leer en Revista Bombea y de donde me llamen porque yo soy Juliet Sicua con C de cine colombiano.